Bien, buenas tardes. A continuación haremos un pequeño resumen de lo que se ha visto a lo largo de la semana. Eh, Empezamos viendo lo que fueron los procesos, las diferencias conceptuales entre lo que son los procesos, los threads y los p-threads, algunas características que estos tienen. Eso lo discutimos e investigamos en clase, ¿verdad? Sin embargo, nos quedamos con algunos threads en particulares que son los que nos da el protocolo POSIX, ¿verdad? Ya sabemos que esto comprende lo que son los sistemas basados en Unix, en este caso toda la gama de Linux y Mac, ¿verdad? Hicimos algunas configuraciones y un ejemplo básico y ustedes lograron comprender en qué consistía, cuáles eran las funciones dadas para poder crear los threads. A continuación, atacamos uno de los problemas clásicos, que era precisamente paralelizar el producto de una matriz por un vector. Y llegamos a la conclusión que este problema se resolvía dividiendo la matriz entre la cantidad de threads que queremos generar y que cada uno de ellos trabaje en una cierta cantidad de filas, ¿verdad? Entonces para ello logramos deducir en clase estas pequeñas fórmulas, ¿verdad? Que para el QSimo thread decíamos que la primer componente le correspondía a esto y la última fila le correspondía a esta pequeña fórmula. Entonces al final, al utilizar pthreads, pues era más que similar al primer ejemplo, que consistía pues únicamente en utilizar o crear, mejor dicho, la función que iba a calcular esa multiplicación. ¿Cómo? Bueno, pasando como parámetro el rango, inicializando la variable es ij, y pues es quien nos llevará la fila, y j quien nos llevará las filas del vector, ¿verdad? O columnas de la matriz, que es equivalente. Entonces declarábamos una variable como local m, dando la idea que es mi m local, es decir, el m para cada uno de los threads. Recordemos que los m eran las filas, ¿verdad? Las filas de la matriz. Eran estas filas. Entonces, lo que teníamos aquí pues era nada más ni nada menos que la fórmula, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos aquí m entre t, donde t era el número de threads. Entonces, local m pues es precisamente m entre thread count, que es cantidad de thread, y la primera fila que le corresponde pues sería el rango, que en nuestra fórmula pues el rango es referencia o representa la letra Q, por el local m, que era m entre la cantidad de threads, y es exactamente esto, ¿verdad? Entonces exactamente lo mismo para la última fila, y pues lo último pues hacíamos el algoritmo para multiplicar una matriz por un vector, ¿verdad? Y esto es precisamente lo que este algoritmo básicamente es el mismo en serie, ¿verdad? Entonces no tuvimos ningún problema, todo era muy bonito, ¿verdad? Y en esencia resulta porque cada uno de los threads toma la matriz y el vector x solamente como lectura, ¿verdad? Y es decir, van a tomar esos datos, pero no lo van a poder sobreescribir, o mejor dicho, no requerimos que lo sobreescriban. De igual forma, el vector x, pero el vector y, cada thread va a sobreescribir estos valores. Por ejemplo, supongamos que el thread 1 le corresponde a la fila 0 y la fila 1 de la matriz, ¿verdad? Pues entonces va a leer la fila 0 y la fila 1 de la matriz, al igual que va a leer todos los elementos del vector, pero únicamente va a sobreescribir en la posición 0 del vector y, que es la respuesta, y del vector y de la posición 1 del vector y, que sería la siguiente respuesta, ¿verdad? Entonces eso lo daría el thread 1. Entonces, más que este ejemplo nos da la libertad, más que solamente poder multiplicar una matriz por un vector, sino darnos a entender que muchos de los problemas pues
requieren que los threads escriban en una parte específica de una cierta variable. Por ejemplo, en este vector podemos ver que el thread 1, por ejemplo, solo escribe en estos dos y no va a escribir en ninguno de los demás. Y estamos seguros también que el thread 2 o 3, perdón, no va a sobreescribir en lo que escribió el primero, ¿verdad? Es decir, en estos dos valores no los va a tocar. Entonces, esta es la primera forma de paralelizar, que es bien intuitivo, y el programa pues nos funciona. Entonces, por último, habíamos tocado la parte de la sección crítica, que esta parte es fundamental. Así que en este video me voy a centrar en poder realizar los programas que teníamos pendientes, y luego pues me gustaría que ustedes compartieran algunas opiniones, ¿verdad? Algunas conclusiones. Entonces el problema que les planteaba en clase era que programáramos lo que era pues nada, lo que era el valor de pi, ¿no? Entonces esta fórmula de aquí es una fórmula que aproxima el valor de pi, que es 3.1415, y ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Pero el problema de la fórmula, que bueno, para fines didácticos es muy bueno en realidad, es que esto va a converger únicamente cuando el valor de n sea muy grande, ¿verdad? Entonces el primer experimento que la primera prueba que quería que hiciéramos era que lo hiciéramos en serie y calculáramos el valor de pi para 10 a la 2, 10 a la 5, a la 6, a la 8, a la 9 y a la 10 si se pudiera, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de hacerlo. El documento le voy a llamar approx pi serial. .c, ustedes lo pueden hacer en C++, no hay ningún problema. De hecho, me dan ganas de hacerlo en C++. En realidad no varía mucho, ¿verdad? Es bien poco lo que pudiera llegar a variar. Bueno, el include lo típico, el valor de n menor o igual a n, ¿verdad? Desde luego vamos a colocar aquí a n como un log de n. Muy bien. Entonces, pues aquí no hay ningún misterio, ¿verdad? Solamente calculamos el valor de la suma, que se puede escribir como la sumatoria de menos 1 a la n de 1 sobre 2n más 1. Ok, entonces math.h, tenemos entonces suma va a ser igual a POW de menos 1 a la n, a la i, perdón, por 1 sobre 2n más 1 por 1 sobre 2 por i más 1. Bueno, entonces esto sin duda alguna, ok, vamos a, esto puede ser que me vaya a dar un entero, y para evitar eso vamos a parciarlo. Muy bien. Bien, entonces vamos a colocar aquí el valor aproximado. El valor aproximado es, y lo vamos a colocar con 15 puntos decimales. Entonces diremos 4 por suma, ¿cierto? Porque tenemos que multiplicar esa suma, que es la que estamos calculando en el for, por el número 4. Y esto debería quedarnos.
Vamos a compilar, a ver qué tal. Ok, programas. Ok, la carpeta se llama pthread y se llama aproximación de pi. Muy bien, aquí lo tenemos. Vamos a compilar sc aproximación pi serial. Lo voy a llamar main al ejecutable, main.x, no importa el nombre. Ok. Bueno, aquí no voy a ejecutar primero. Bueno, aquí me hace falta, voy a asignarle el valor inicial de 100, no importa. Bien, hoy sí vamos a compilar. Ok. Bien, vamos a compilar. ¿Qué pasa aquí? Ok, creo que no reconoce la función POW. Ok, entonces no importa. Vamos a cambiar esto. Y entonces, pues nada, vamos a crear una variable que se llame factor, que sea igual a 1. Y pues aquí que factor. A ver. Este factor únicamente va a ser este menos 1, entonces el primer valor empieza con 1 positivo. Entonces, vamos a decirle que sea menos 1 y le vamos a decir aquí, bueno, sí, 1 tendría que ser 1 y le vamos a decir aquí, bueno, que factor se cambie de signo cada vez, ¿no? Listo. Vamos a compilar, a ver. Factor, ok, perdón, float. Bueno, que esto int debería ser en realidad, no va a factor mucho. Muy bien. Listo, lo tenemos. Vamos a con main.x. Ahí tenemos, ¿no? El valor aproximado de pi es 3.1425. Pues la idea es que si pi, ok, esto lo puedo dejar arriba o no lo puedo dejar arriba. ¿Cómo es esto? Quiero dejarlo arriba. Insert mode, square medium, user legacy, bla bla bla. Quiero dejarlo enfrente. Bueno, la idea es entonces que a medida n sea grande, pues entonces el valor de pi debería de aproximarse más. 3.1416 y por ahí va, ¿no? Un poco más. Vamos a ver. 3.141592 y etcétera. Entonces bien, veamos el tiempo cómo pudiéramos calcularle el tiempo, que es algo de lo que nos pudiera interesar. Entonces, ¿cómo calculamos el tiempo? Pues nada, voy a incluir la librería System Time struct pues entonces lo único que vamos a hacer es medir el tiempo antes del algoritmo, que sería aquí getting
get time of day. Esta es una manera un poco más precisa de poder medir el tiempo. Pues, vamos a ver, vamos a calcular el tiempo de inicio. Time start, lo voy a llamar. Esta variable time start lo que va a hacer es calcular el tiempo de inicio. Entonces vamos a crear estas variables de tiempo. Entonces vamos a decir que time start va a ser un valor double de lo que me va a dar el objeto TV para 20 segundos. Ok, no recuerdo muy bien esto. Esto es la manera de medir el tiempo, lo pueden hacer de cualquier forma, solamente que esta forma es una de las más precisas. Entonces, ok, voy a buscar esto porque no recuerdo. Ok. TV USEC creo que es. TV USEC. Sí. Quiero ver qué es lo que me regresa. Ok. Entonces estos son en microsegundos. Excelente. Entonces sería microsegundos, sería entonces 1.000.000. 1, 2, 3. Entonces esto no le presten atención, esto es una forma de calcular el tiempo nada más. Muy bien, entonces exactamente de la misma manera voy a utilizar obtenerla entre 1.000.000. Listo. Entonces voy a hacer un fprint. Fprint está there. Voy a colocar output. Fprint. El tiempo que se llevó. Pues esto puede ser muy grande, un long float. Y pues entonces sería la diferencia entre time end menos time start, ¿verdad? Entonces solamente aquí necesitamos medir el tiempo. Listo. Ok, no tengo system.h, systemtype.h. Fprint ok, pero necesita parámetros. Ver, muy bien. tv.tvuser. Listo, ¿no? Entonces aquí se tardó 0.037 segundos. Vamos cuando es más grande. Ups. ¿Cuánto tardaría? .4 segundos, ¿verdad? Entonces, de esta manera aquí tendríamos la primera parte del programa en serie. Claro que pudiéramos mejorarlo, ¿verdad? Haciendo un pequeño bash para que pueda correr todo el programa de forma automática. Tomar los argumentos aquí y que funcione de forma automática. Inclusive eso lo pudiéramos hacer. Vamos a hacer aquí para luego estarlo utilizando. Ok, entonces vamos a ver, aquí vamos a decir entonces queremos recibir el valor de n, entonces vamos a decir long n va a ser igual
pues a toy de lo que tenga el argumento en la posición 1, ¿verdad? En la posición 0 no lo usamos porque es el nombre. Entonces listo, y ya estaría. Vamos a ver. Implicit declaration. Ok. Este solo es un warning. Warning, ok. Creo que ¿de dónde es esta? Ok, creo que Atoy. No sé si era de stdleaf.h. Vamos a ver. Sí, era de stdleaf. Lo que hacía era el GCC intuía que necesitaba esa función, entonces incluía implícitamente a ese stdleaf.h, por eso el mensaje. Bueno, entonces main, vamos a 1000 y ahí está, ¿verdad? Bueno, entonces hagamos el batch. Vamos a colocarle job.isAge y pues vamos a decir for. Aquí puede que se tarde en las últimas dos, puede que se tarde la computadora. Vamos a ver cómo reacciona. Bueno, ¿qué queremos hacer? Pues queremos que esto, bueno, vamos a ver, done. Queremos que esto llame a mi archivo main.x y que envíe como parámetro la variable n. Vamos a ver los permisos de esto. Ok, entonces vamos a chmod. Vamos a x. Ya. Oh, ya está. Okay. Y ahí tendríamos, ¿no? Ahí está calculando los respectivos valores con el tiempo. Inclusive pudiéramos imprimir el valor de n para el cual está calculando, ¿no? Ok, pudiéramos imprimir aquí time. Vamos a imprimir el valor de n también. Entonces pudiéramos, a ver, vamos a hacer aquí como imprimir como este es el decimal, ¿no? Muy bien, esto está interesante. Si no lo hacemos, nos hubiera dado un gran problema esto. Porque veamos que aquí, vamos a ver, para valores de n igual a 100.000, pues se tarda esto y este es el valor. Podemos ver que cada vez se va apareciendo más al... Vamos a ver. Valor de pi. .1415, 1593, 1592 con 1.000.000, pues acierta con 2, 4, con 5 valores decimales, ¿verdad? Ese creo que es con 9,0, ya con 10,0 pues el valor de n se pierde, ¿no? Porque es muy grande. Entonces como resultado no utilizaremos
el n con 10 a la 10 0, con 10 0, ¿verdad? Entonces ahora vamos a hacer el programa en paralelo. Vamos a reutilizar este código porque nos puede servir en gran medida. Y lo voy a hacer un poco rápido, ¿verdad? Ya que el video se ha extendido. Habíamos concluido en clase que pues entonces íbamos a utilizar como long el número de thread, perdón, como global. Vamos a usar como long lo que es el valor de n, y como double, desde luego, lo que es suma. Y colocábamos el prototipo de la función, que en este caso pues le llamaremos thread, y vamos rank. Bien, para tomar el tiempo esto nos va a servir. Ya la variable suma ya no nos sirve, en este caso local, lo habíamos decidido hacer global. La variable factor desde luego no nos va a servir aquí. ¿Qué más tenemos por acá? Ok, la variable n la tenemos aquí, entonces sería n mayúscula. Entonces sería n mayúscula, sería igual a toy de nuestro argumento 1. Diremos, vamos a pasar un segundo argumento que sería el número de thread. Entonces diríamos número de thread igual a, integraremos con la función strtol, que es casi similar a toy, solo que para valores un poco más grandes. A posición 2, no le enviaremos nada en el segundo parámetro, y en base 10, aquí hay que colocarle la base. Entonces, ¿qué más tenemos aquí? Pues nuestras entradas es el valor de n y sería el valor del número de thread con el que vamos a trabajar. Entonces vamos a colocarle aquí num thread igual a ser un decimal también, un decimal. Entonces num thread. ¿Qué más tenemos por acá? Ok, aquí empezamos a guardar el valor del tiempo inicial. Y muy bien, creo que eso, hasta ahí estamos bien. Bueno, entonces recordemos que cuando trabajamos con los threads, pues necesitamos del apuntador que a una estructura del tipo thread, de threads. Y tenemos aquí bueno, creo que esto lo voy a colocar acá arriba mejor para llevar un orden. Esto es lo que entra. Antes de tomar el tiempo, pues vamos a guardar o a crear memoria de la cantidad de thread que queremos. Entonces vamos a decir que el apuntador thread handle se iguala a lo que nos reserva en memoria malloc, que esto sería igual al número de thread por el size of de cada uno de estos threads, que en este caso sería thread del tipo pthreads, ¿verdad? Pthread type. Muy bien. Básicamente aquí tenemos todo. La memoria, y bueno, y aquí pues entonces en vez de realizar el algoritmo acá, ¿verdad? Pues aquí nosotros vamos a empezar a crear los threads. Eso lo hacemos con la función pthread, pthread create, ¿verdad? Create, y pues aquí pasábamos la referencia
de nuestro manejador. Tercero era la función que queremos que nuestros threads trabajen, que en este caso sería thread p approach. ¿Dónde lo tenemos? Acá. Bueno, aquí hay que recordar que aquí vamos a pasar el rank del thread, ¿verdad? Entonces esto nos lo va a dar este contador. Vamos a quitar esto de aquí, no es necesario. Aquí sí sería estrictamente menor. Entonces nuestro manejador, segundo parámetro null, nuestra función y por último los argumentos de nuestra función, que en este caso sería el rank, ¿verdad? Que nos da el mismo, ¿cómo se llama? El mismo contador del thread, contador de for. Entonces, ¿qué más tenemos por acá? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ok, si observamos, bueno, aquí esto lo vamos a volver a utilizar, no importa. Muy bien, entonces aquí hemos creado nuestros threads y estamos utilizando la función pthreadJoin para unirlos nuevamente, ¿verdad? Entonces decíamos con un for sin null. Entonces en todo este proceso, a partir de aquí, esta es nuestra sección paralela, es el comienzo, y a partir de aquí es el fin, ¿no? Entonces hasta aquí es el fin. Entonces aquí vuelve otra vez el control al main principal, al hilo principal, perdón. Entonces vamos a, creo que las salidas están bien. Vamos a imprimir el output, el time. Sería bueno, ok, creo que aquí sería bueno imprimir, ok, ya está el número de threads. Time, el valor es aproximado 4 veces el valor de suma. La suma es global, ¿no? Acá la tenemos. Listo, creo que la salida se mantendría igual, no le veo problema alguno. Y pues ahora vamos a implementar la función que queremos que ejecute los hilos, ¿no? Entonces, definámosla. Definamos qué es lo que va a hacer. Entonces, si observan, es similar al de la matriz y similar al primer ejemplo. Vamos a tomar el rango del thread, vamos a llamarle myRank, que va a ser igual a longRank. El factor, bueno, el factor puede ser entero, infactor. Vamos a comenzar, vamos a ver en dónde lo comenzamos. Pero antes de este factor nos haría falta hacer, ok, este es el long, si está bien. Bueno, tendríamos que colocar nuestra variable i, que es la que nos va a llevar el conteo, el trabajo de cada uno de los hilos, ¿verdad? El recorrido que debe hacer cada uno de los hilos. Y el long, otra variable long grande, que la vamos a llamar mi n, que hace referencia a la cantidad de términos que debería sumar cada hilo, ¿verdad? Porque recordemos que la idea es que
realizamos en clase fue que íbamos a realizar la suma infinita de términos de esta serie. Pues la idea era, si íbamos a realizar 100 e íbamos a utilizar 4 hilos, pues la idea era que dividir el n entre 100 y pues entonces a cada uno le tocaría 25 términos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el hilo 0 debería sumar desde el primer término hasta el 25. El siguiente, desde el 26 hasta el 50 y así sucesivamente, ¿verdad? Recordando que en nuestro caso empieza desde 0 el primer término, entonces el primero debería empezar desde 0 hasta el 24 y así sucesivamente. Entonces, en ese orden de idea habíamos hecho la deducción de las fórmulas que íbamos a utilizar. Y pues en este caso, la cantidad de n que debe sumar cada hilo, pues está dado por n, que es el número total de términos que queremos sumar, entre el número de threads. Y pues el primer término, me voy a llamar my first i, el primer término que va a realizar cualquier thread estaría dado por el rango en el que está multiplicado por la cantidad de n que él debe realizar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para el hilo 0, pues él va a empezar desde el término 0, ¿verdad? Porque 0 por my n, pues sería 0. ¿Y hasta dónde va a terminar? Bueno, habíamos hecho la deducción que el último, my last i, el último término que va a sumar de la serie, estaría dado por, pues, desde donde va a comenzar hasta los que debe realizar, que son n en este caso, ¿verdad? Y bueno, y el factor, que este es el que va a estar, este factor pues es el índice que nos está dando el signo negativo, ¿no? Menos 1 a la n. Miremos que cuando n es par, ¿verdad? Cuando n es par, el factor este toma el valor de positivo, de 1, pero cuando es impar, por ejemplo acá, vean el índice de n, este es 0, este es 1, ¿no? Entonces 1 es impar, el signo, perdón, es negativo. El siguiente es par, es positivo, el siguiente que es impar es negativo y así sucesivamente. Y esto es importante porque, por ejemplo, para el thread 0, que él va a empezar desde el primer término, es decir, desde i igual a 0, entonces pues él sabemos que va a empezar desde un número, a sumar desde un número par, que en este caso sería 1. Pero por ejemplo, el thread siguiente, el 1, va a empezar desde el término 25, porque suponiendo que n es 100, ¿verdad? Y que vamos a tener 4 threads, entonces el primero va a ir desde el 0 hasta el 24, y el siguiente, que es el thread 1, va a comenzar desde la posición 25. Entonces la posición 25 es un número negativo, es decir que su factor debe empezar desde menos 1 y luego ir cambiando a menos 1, después a positivo, después negativo y así sucesivamente. Entonces por esa razón es que tengo aquí a factor, ¿verdad? Entonces factor va a depender de cómo es el primer término que va a sumar. Entonces diríamos si la posición de my first es divisible por 2, es decir que el residuo es igual a 0, entonces vamos a empezar a factor desde 1, ¿verdad? Si no es divisible por 2, entonces quiere decir que es impar, entonces quiero que factor comience desde negativo 1, ¿verdad? En ese sentido, cuando para el hilo 0, pues va a empezar tomando factor como 1, ¿verdad? Y pues luego únicamente tomamos nuestro algoritmo, perdón, lo borré, ¿verdad? Bueno, lo vamos a volver a hacer. Nuestro algoritmo básicamente en serie.
que sería for, en este caso i igual a my first i hasta i menor que, estrictamente menor, ¿verdad? My last i, y pues que incremente i, y lo único que vamos a hacer es sumar. Vamos a hacer que suma se iguala a la variable factor por, ¿cómo era aquí, hombre? La fórmula era 1, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, entonces sí, entonces sería factor entre, porque si el numerador es 1 multiplicado por factor, sigue siendo el factor. Entonces sería 2 por i más 1. Aquí hacemos un return de null por si acaso, para que indique que terminó todo. Entonces, a ver si no tenemos algún error de sintaxis o algo aquí. Vamos a compilar. Approx.p paralelo. Bueno, entonces aquí voy a abrir otra ventana porque posiblemente necesite esta para hacer algunas pruebas. Entonces, ok, gcc approx.p paralelo, voy a llamar a este main 1.x y recordemos compilar con la librería pthread. Ok, sí, claro, tengo los errores del n y tengo un warning en dónde. Un warning en la función pthread create. ¿Por qué es esto? Me está llamando algo implícito. Ok, me está llamando implícitamente a la librería pthread, aunque no la incluí. Vamos a incluir. Ok, entonces incluyamos la librería pthread.h y el n que estoy imprimiendo aquí no es n minúsculo, sino que es n mayúsculo. ¿A dónde va a estar ese n pequeño? Creo que solamente. Bueno, vamos a ver. Listo, ya se compiló sin ningún problema. Entonces, el primer parámetro que le estamos enviando a nuestro programa es n con qué? Es n y número de thread. N, ok, entonces diremos main 1.x, vamos a enviarle el n, que sea de 10.000, el número de thread 2. Wow. ¿Qué tenemos aquí? Está escribiendo mal. Vamos a ver. Lloró. Ok. No, pero esto no. A ver. Ok, no estamos liberando memoria. Vamos a liberar memoria. Vamos a ver. Entonces esto aquí. Free. Vamos a liberar memoria. A lo que está apuntando el apuntador thread handles. Bueno. Vamos a ver qué más. Ok, vamos a volver a compilar a ver. Y vamos a volver a correr. Main 1.x con 1000 y con 2 pthreads. Sigue siendo error. Ok, entonces quiere decir que hay que recorrer. Ok, ¿qué tenemos malo? Veamos a ver. Es algo de memoria, pero acá está bien. Un de thread está definido porque se toma aquí.
Size of pthread de un objeto. Pthread también funciona, está muy bien. ¿Cuál es el problema? Entonces cuando creamos los threads, vamos thread handles. Sí, correcto. Ok, entonces el problema es aquí, que vamos hasta n, ¿no? Y n es muy grande. Y en realidad es hasta el número de thread que tenemos. Y aquí es hasta el número de thread. Cuidado ahí, peligroso. Y acá, ¿cómo está? Ahí que tenemos. Bueno, vamos a ver si era esto. Muy bien, vamos a compilar. Vamos a correr. Uf, nos están dando valores bien raros de pi 26, nada que ver, no está aproximado. Algo tenemos mal aquí en el cálculo. Aquí, factor. Ok, aquí está malo porque necesitamos que factor siempre vaya cambiando de signo, ¿no? ¿Será eso? Lo más probable que sea eso. Vamos a compilar nuevamente y vamos a correr. Ahí está, ¿verdad? 3.1415. Sí, no hay ningún problema. Y lo hizo bastante rápido, ¿no? ¿Con cuánto tenemos aquí? Con 100.000. Bueno, hagámonos con 1.000.000. 3.141542. Entonces, vamos a ver con el programa que habíamos hecho en paralelo. Perdón, en serie. Vamos a hacer el versus. Muy bien, listo. Aquí lo tenemos, el valor de pi. Este es el serial y este es el paralelo. Entonces veamos. El valor serial para n igual a 1000. ¿Con cuánto lo calculamos nosotros? Lo calculamos con 100.000. O sea, con 5 ceros. Este es 10.000, pues aquí está el 100.000. Aquí está el 100.000, ¿verdad? 100.000. 100.000. Con 4 threads. En paralelo se tardó 0.0011 y en serie se tardó 0.000293. El valor es 3.141602 y este es 3.141585 y algo. Veamos con números más grandes, con valores más grandes. Este es con cuántos ceros. Este es con 6 ceros. Este es con 6 ceros. Entonces aquí tenemos que aquí se tardó 0.03 segundos. Y este es el valor de pi, 3.141593. Y aquí se tardó 0.04. Y este es el valor de pi, 3.141542. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un job parallel para este mismo. Y vamos a correrlo. Job parallel.is, ¿verdad? Para tener exactamente lo mismo. Ok. Muy bien, entonces solamente voy a pegar y pegar, copiar y pegar, perdón, el bash que habíamos hecho en serial para colocárselo al de paralelo. En 1. Entonces voy a llamar job parallel. Ok, perdón. Claro, job parallel necesita, además del n, necesita la cantidad de threads. En este caso vamos a suponer 2 threads siempre. Entonces
correr aquí también. Y ahora comparemos. Para valor de n igual a 1000, pues tenemos que se tarda 0.0004. Y pues aquí con 2 threads se tarda un poco más. El valor aproximado pues es algo similar. Cuando n es 1000, este se tarda 0.003, este se tarda 0.0041. Y como van viendo, el valor en serie va ganando, ¿no? Con el programa en serie va ganando a pesar de que estemos paralelizando, ¿verdad? ¿Y esto qué se debe? Bueno, porque el valor de n es muy pequeño a comparación de los threads que estamos creando, ¿no? Entonces es un poco más caro estar creando threads que hacerlo en paralelo. Vamos a ver con valores grandes, la diferencia de tiempo se debería de ir disminuyendo un poquito, ¿verdad? Aquí tendríamos cuando n es 100.000, aquí tenemos n cuando es 100.000, entonces aquí tenemos 0.002, aquí tenemos 0.05, ¿verdad? El valor aproximado de pi, 3.1416, 3.1416, 0.2. Pero nosotros habíamos visto que para el valor de 1.000.000 era donde ya habían valores un poquito más exactos. Aquí tenemos valores de Q90, vamos a agarrar el último. Y acá lo tenemos, ¿verdad? Aquí lo tenemos, Q90. Tenemos 3.1415, 83. Y este tiene 3.1415, 92, 65, 45. ¿Verdad? Que si buscamos el valor de pi, nuevamente, si buscamos el valor de pi nuevamente, nos vamos a dar cuenta que nos vamos a dar cuenta 2.1415, 9265, 9265. Pues aquí el valor en serie tiene 2, 4, 6, casi 8 números decimales exactos, ¿verdad? Ya falla en el siguiente, no hay problema. Y este falla en el quinto, ¿verdad? En el quinto valor decimal, o sea que es más, para el mismo número de n, es más exacto el valor de calculado en serie y el tiempo es menor, es de un segundo más rápido, ¿verdad? Aquí podemos ver que se tardó 3.15 y aquí se tardó 4.6, casi un minuto, casi un segundo, ¿verdad? Menos de un segundo, medio segundo por ahí. Entonces es más rápido. Entonces aquí vemos un ejemplo donde no necesariamente paralelizar es la mejor solución. Sin embargo, la gran pregunta aquí es ¿por qué nos está dando mal este valor? No nos debería de estar dando mal, ¿verdad? Y esa es la pregunta que queda abierta. Me gustaría escuchar sus respuestas, aunque en clase ya medio intuimos qué pudiera estar sucediendo, así que me gustaría que compartieran sus respuestas. Los invito a realizar para el próximo lunes, a ver qué me pueden decir de lo que está pasando en ese momento, ¿verdad? ¿Por qué los valores son tan diferentes? O sea, el tiempo podríamos entenderlo por overhead, por crear hilo, está bien. Pero ¿por qué pasa de que el valor de pi es más exacto cuando se calcula en serie que en paralelo? El lunes me gustaría escuchar sus respuestas.